Bueno, yo les voy a hablar sobre qué es el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad evalúa cómo los cambios en variables inciertas, como costos, probabilidades, afectan el resultado de un modelo, mientras que los árboles de decisión son herramientas gráficas para modelar decisiones complejas, eh, sus posibles resultados y el valor esperado. Los árboles de decisión, ¿qué son como tal? Son diagramas visuales que representan una serie de decisiones y sus posibles resultados como un árbol invertido. ¿Cómo funciona el árbol de decisión? Funciona utilizando nodos que son para la toma de decisiones o eventos, y ramas para mostrar las alternativas y resultados como tal. Se utiliza en el análisis de valor esperado para determinar la mejor opción en cada nodo y trabajando de atrás hacia adelante. ¿Y para qué sirven? Los árboles de decisión sirven para... Bueno, son útiles para decisiones complejas, múltiples, que ayudan a evaluar opciones y alternativas, basándose en las consecuencias de datos cuantitativas. Es una herramienta gráfica que representa una decisión, las alternativas disponibles, los eventos que pueden ocurrir, además de sus posibles resultados, juntos con sus probabilidades y valores esperados. Estas utilizan decisiones bajo incertidumbre, donde vamos a tener diferentes características, como por ejemplo el nodo de decisión, donde va a ser un cuadrado, donde se elige la alternativa. Después tenemos el nodo de probabilidad, que es un círculo, donde este ocurre en un evento ya sea incierto. Además tenemos las ramas de representación, que es donde están las decisiones o los resultados. Además tenemos los resultados finales, los valores, los costos y las utilidades o consecuencias. Estas suman una probabilidad y el resultado. Después se van a eliminar ramas menos convenientes para simplificar el cálculo. Después de estas vamos a obtener un valor esperado de cada opción, obviamente. Estas se van a elegir la que maximiza el beneficio o otra que minimiza el costo. Pero esas tienen diferentes aplicaciones que son más importantes en el árbol de decisiones, obviamente. Como número uno tenemos las tomas de decisiones empresariales. Estas sirven para evaluar proyectos, como alternativas, medir riesgos y determinar cuál opción representa mayor beneficio o menor costo. Después, como segunda opción, tenemos los gestos de riesgos, que permiten identificar ciertas asignaciones que sean probables para estas que sean posibles consecuencias, elegir una respuesta ya sea más adecuada, por así decir. Después tenemos las finanzas e intervenciones, que se utilizan para valorar decisiones bajo incertidumbre y calcular los valores expresados y sean analizadas económicamente, ya sean automatizadas. Como número 4, en ingeniería, tenemos las operaciones en ingeniería, que ayudan a elegir métodos de producción, proveedores, tecnologías y estrategias operativas cuando hay varias alternativas posibles. Como número 5 tenemos la ciencia de datos, que por así lo podemos entender como la producción o la clasificación. Son modelos muy usados para clasificar datos, predecir comportamientos, además de apoyar decisiones ya sean automatizadas. Este árbol de decisión pues también constituye un proceso de una opción ya sea alternativa específica. Esas alternativas describen mediante un conjunto de atributos y el modelo produce resultados que indican un evento o sucede, ya sea para tener una respuesta binaria. Estos diagramas también exhiben la capacidad de representar funciones balanceadas, donde las distintas combinaciones y resultados se organizan en una estructura ya sea, por así decir, jerárquica, para que éstas puedan seguir evaluándose conformemente sea transcurriendo el tiempo, para que éstas resulten menos convenientes. Hola, mi nombre es Jorge Luis y yo voy a hablar de algunos elementos clave en la estructuración de un árbol de decisión. Para definir y analizar un problema mediante esta herramienta se consideran varios elementos fundamentales. En primera son los sucesos probabilísticos, son eventos ajenos al control del gestor, pero cuya probabilidad debe ser tenida en cuenta eh, para valorar la viabilidad de diversas alternativas. El segundo punto es la valoración económica. Esto implica el examen de la información financiera pertinente que permite cuantificar las repercusiones económicas de cada acción que se haga posible. La tercera es la secuencia de elección. Esta define el orden en el que se toman las decisiones y la interconexión entre ellas, como más adelante vamos a ver lo que son los nodos de decisión.
Una vez ya dichos los elementos clave para la elaboración de un árbol de decisión, también me gustaría aclarar que para lograr la distinción entre diferentes tipos de árbol de decisión, em, generalmente se reside o se enfoca más que nada en la metodología que usan los nodos y en cómo usan los datos ausentes. Hola, mi nombre es Fernando Eric de la Rosa Hernández y yo voy a hablar de un ejemplo de cómo y cuándo se usa un árbol de decisión. Para esto, pues por supuesto, existen una serie de pasos, en este caso son 5, y pues por ejemplo el primer paso sería primero tener una idea o empezar con una idea. El segundo paso sería, en todo caso, como ya se explicó en el documento, agregar nodos de oportunidades y nodos de decisión. Ese sería, por ejemplo, como segundo paso. Como tercer paso sería expandir el diagrama hasta llegar a los puntos finales. ¿Qué quiere decir con esto? De acuerdo con nuestro ejemplo y con el ejemplo que voy a presentar más adelante en el video, tienes que básicamente tomar en cuenta todas las posibilidades que pueden existir dentro de cualquier ejemplo para que tú puedas llegar a la solución de un problema o más bien darle solución a un problema y tomar como la decisión más adecuada, por así decirlo. El cuarto paso sería calcular los valores del árbol de decisión. Y como último paso, bueno, antes que explique el último paso, calcular los valores del árbol de decisión sería que hagas un análisis de, 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 de básicamente de todo lo que viene en el árbol de decisión. O sea, toda la información que tú metiste al árbol de decisión, simplemente tienes que hacer un análisis para que en base a números y en base a lo que tú estás presentando, por ejemplo, puedas llegar a tomar la decisión adecuada de acuerdo. Bueno, yo les voy a hablar sobre las ventajas y las desventajas del árbol de decisión. Mis compañeros ya estuvieron platicando un poco sobre el desarrollo, sobre cómo se elabora, cuáles son sus puntos importantes, cuáles son sus puntos débiles. Yo les voy a hablar sobre las ventajas y las desventajas. El primero es que son fáciles de analizar. Como son diagramas, como todos sabemos, los diagramas pues son apoyos visuales que nos ayudan a interpretar mejor un análisis. Organizan decisiones complejas, permiten comparar alternativas y son útiles para analizar los riesgos. Todo esto es el diagrama de decisión y las ventajas. Y bueno, ahora vamos con las desventajas. Pueden volverse muy complejos a la hora pues de cuando hay muchas alternativas o variables, el árbol crece demasiado y se vuelve difícil de leer y analizar. ¿Esto a qué se requiere? Eso se requiere a que si el árbol, en este caso el diagrama, se llega a extender demasiado, para el que lo está analizando puede volverse un poco difícil de entender, un poco complicado. Requieren información exacta también, son sensibles a pequeños cambios, o sea que un cambio mínimo o probabilidades variables pueden significar cambios muy grandes. Pueden ser subjetivos, no consideran factores cualitativos y complejos y consumen tiempo.